Gracias, Oscar. Buenos días o casi buenas tardes. Bueno, muy contento de estar acá con todos ustedes. Hoy vamos a hablar un poco de varias tecnologías. Vamos a darle contexto a esta gran transformación con el título de la red, ¿no? O sea, vamos a hablar un poco más, no tanto de data center, sino un poco de la red para complementarlo. Vivimos en esta época de gran transformación. Digamos, las tecnologías nos ayudan en las compañías a innovar, a mejorar procesos, a optimizar. Hay millones de ejemplos, ya escuchamos muchos. Yo me voy a enfocar con algunas tecnologías de todas las que potencialmente existen y vamos a ver cómo esas tecnologías van impactando en la red. La primera es cloud, la computación en la nube. Hoy, gracias a la existencia de los data centers, tenemos infraestructura digital de la mejor calidad para poder subir todos nuestros workloads o nuestros flujos de trabajo a la nube. Eso es una decisión que todas las compañías vienen tomando. Gartner habla de 85%, creo que ese número es incluso potencialmente mayor. O sea, creo que no hay compañía hoy que no use un software as a service o tenga un servidor virtualizado en la nube. Esto es prácticamente una tendencia. Y cada vez que subimos más flujos de trabajo a la nube, obviamente necesitamos la red como complemento para llegar a esa nube y poder usarla, poder usar esas aplicaciones, poder trabajar. Otra de las tecnologías que todavía por ahí no está tan implementada, y voy a hablar de dos, una es las experiencias inmersivas, todo lo que tenga que ver con realidad aumentada, realidad virtual. Hace muy poco, no tan poco, hace un año quizás o un poco menos, Apple lanzó sus gafas, las Vision Pro, ¿no? Fue un evento mundial, un gran producto, y ahora, en julio, eso sí, hace mucho menos, muy poco, lanzó dentro de su producto Apple TV un producto de video inmersivo. Este es un video filmado en 8K con unas cámaras especiales que te permiten que una vez puestas las gafas, obviamente esto solamente se puede disfrutar con las gafas Vision Pro, uno tiene un rango de visión de 180 grados para estar metido adentro de ese video. O sea, uno está embebido, metido adentro de lo que suceda en la imagen, en la escena, y con un audio también ambiental que va cambiando según la posición que tomamos, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones que hoy están en el entretenimiento seguramente van a ir migrando a soluciones más empresariales y, como decía al principio, el impacto en la red de este tráfico va a ser muy, muy importante. Imagínense video en 8K para unas gafas donde uno tiene posibilidad de moverse para todos lados, la cantidad de tráfico que eso implica, ¿no? O sea, es mucho más tráfico que el que hoy podemos consumir con las aplicaciones de video en demanda. La segunda tecnología que quería mencionar es la de los gemelos digitales. Hoy los gemelos digitales es una tecnología que ya recorrió un cierto camino. Hay casos muy conocidos que están en la prensa, como BMW, que tiene réplicas de sus fábricas de autos en un gemelo digital donde puede hacer distintas pruebas sobre reconfiguración de los procesos productivos, de la línea de producción, donde puede jugar con su fábrica sin, obviamente, el riesgo de jugar con una fábrica real, sino que juega con el modelo digital de esa fábrica y hace testeos. También la naviera Maersk, que transporta con sus buques grandes cantidades de contenedores, también tiene modelos de cada uno de sus buques para optimizar el consumo de combustible, para optimizar las rutas, para mejorar la operación en los puertos, de carga y descarga de contenedores, etc. También, o sea, juegan, entre comillas, con los buques digitales para después pasar eso, una vez que ven que funciona, pasarlo a la realidad. Pero puntualmente quería comentar este caso que es más reciente, Juegos Olímpicos de París. Hace un tiempo, el equipo olímpico de Estados Unidos de natación venía trabajando con un gemelo digital de cada uno de sus nadadores. A través de sensores, que está relacionado por ahí más con el mundo de IoT, a través de sensores corporales fueron tomando muestras
muchísimas muestras a un ratio de 512 muestras por segundo de todos los movimientos, posiciones, orientación y un montón de otras variables de cada uno de los nadadores durante el entrenamiento. Con ese modelo digital de cada nadador fueron viendo cómo optimizarlo y recomendándole al nadador qué hacer, sobre todo para las posiciones de cómo entrar al agua, de cómo nadar, de la inclinación, del uso de los brazos, etc. Bueno, el resultado, 28 medallas en los últimos Juegos Olímpicos. Estados Unidos fue el número 1 en el ranking de natación. Gran actuación del equipo olímpico. Entonces, acá también tenemos una tecnología que en la medida que se vaya adoptando en el mundo empresarial, seguramente también va a modificar el esquema de tráfico en las redes. Y obviamente tenemos la inteligencia artificial, porque no lo voy a dejar de mencionar, que generó una ola de disrupción a través de todas las industrias, ¿no? O sea, hoy tenemos impacto en todas las industrias, sobre todo desde aquel hito importantísimo que fue la salida en 2022 de ChatGPT. O sea, a partir de ahí todo el mundo se dio cuenta y cambió mucho la percepción que había de lo que antes pensábamos que iba a ser la inteligencia artificial a lo que ahora pensamos de inteligencia artificial. Creo que fue un antes y un después. Ahí vemos, por ejemplo, un artículo, que no se llega a leer, pero es de 2015. 2015, un artículo sobre un estudio, digamos, publicado por la BBC, donde hablaba del impacto que iba a tener la inteligencia artificial en el mundo de los trabajadores. ¿Y de qué hablaban? Hablaban de que iban a desaparecer los choferes de taxi, los trabajadores de las fábricas y los médicos. Esa era la visión que teníamos en 2015 de la inteligencia artificial, porque la veíamos más como un robot. Nos imaginábamos más una cosa robótica haciendo una tarea repetitiva de por ahí poco valor creativo o intelectual, pero sí de un valor más mecánico robotizado, ¿no? Entonces, trabajador fabril, chofer de taxi, eran los clásicos que decían que iban a desaparecer. Hoy, en 2024, sabemos que eso es distinto. Hay un consorcio de compañías, donde están las más importantes, diría, se llama Workforce Consortium, que hizo un análisis ahora, digamos, 2024, una vez que tenemos ChatGPT, o que tenemos un montón de IA generativa, y vemos que el impacto mayor está, por ejemplo, en IT o en ICT. 90% de los roles que hay en IT se van a modificar, pero ahora no se habla de que van a desaparecer, o sea, no es tan apocalíptico como se veía quizás en 2015, sino que se van a aumentar, o sea, vamos a tener una capacidad aumentada en los roles de IT. La visión es bastante distinta de lo que se tenía hace unos años. Y esto abre, creo, y la inteligencia artificial abre una etapa en el mundo y en la humanidad que va a ser muy distinta de todas las anteriores y muy distinta de todas las tecnologías que vimos en el pasado. Porque a partir de la inteligencia artificial, el mundo va a ser capaz de trabajar con una abundancia que quizás antes no se podía haber visto. En el futuro cercano, si nosotros tenemos un equipo de desarrollo, tenemos un equipo de back office, tenemos un equipo de atención al público, vamos a poder aumentar la capacidad de ese equipo aumentando sus capacidades a través de trabajadores digitales, ¿no? O sea, tenemos un equipo de 20 programadores, por ahí lo podemos llevar a que su eficiencia sea la de 40 programadores a través de activación de trabajadores digitales. Y estos trabajadores digitales van a empezar a proliferar en todas las funciones corporativas y en cada uno de los segmentos, y probablemente sean más que los humanos que vivan en este planeta. ¿Dónde van a vivir estos trabajadores digitales? En ciudades digitales. Y esas ciudades digitales son los data centers. Entonces, los data centers van a tener que crecer y se van a tener que reimaginar de una manera, como Gabriel nos estuvo contando hace un rato, pero seguramente eso va a evolucionar de una manera impensada todavía. Y lo va a tener que acompañar la red, porque esos data centers van a tener que estar interconectados y también vamos a tener que imaginar o reimaginar cómo la red se va a cambiar. Y en ese sentido, el CEO de NVIDIA dice que hoy la computadora es el data center, o sea, lo ven como el cerebro, y que si el data center es la computadora, entonces la red es el sistema nervioso. O sea, estamos viendo a la inteligencia artificial
como el cerebro, pero a la red como el sistema nervioso que lo une. Y ese tipo de analogía nos hace referencia a dos procesos importantes que quiero comentarles antes de pasar al impacto sobre la red. Uno es, esa inteligencia artificial tiene un proceso de entrenamiento. O sea, cuando tenemos un modelo de, por ejemplo, un modelo de lenguaje de Large Language Model, lo tenemos que entrenar. Ese entrenamiento sucede con un dataset que lo tenemos que transferir hacia un data center. Necesitamos gran ancho de banda para transferirlo. Esos modelos típicamente se van a entrenar en un data center porque consumen una cantidad de energía, de servidores, de GPUs, que difícilmente se puedan replicar en un ambiente privado o dedicado. Los GPUs es un activo para la inteligencia artificial que es muy único e importante porque tiene una capacidad de procesar matemática matricial que una CPU no tiene. Entonces, toda la inteligencia artificial está basada sobre ese tipo de hardware. Y en el entrenamiento se consume gran ancho de banda que tiene que ir hasta ese data center, se tiene que también mover dentro del data center y eventualmente estar conectado con un headquarter o conectado a Internet. O sea, acá vamos a ver un gran movimiento de ancho de banda y ese va a ser el impacto en la red. Y por otro lado tenemos la inferencia. Una vez que el modelo está entrenado, lo vamos a alimentar con un prompt y de ese prompt vamos a lograr una respuesta. Ahora, hoy hay un montón de modelos distintos donde el prompt puede ser texto, como en ChatGPT, el prompt puede ser una imagen, el prompt puede ser un video, o sea, el prompt puede ser un montón de cosas y la salida también, porque tenemos text to video, text to image, o sea, hay un montón de modelos distintos. La inferencia típicamente es menos, requiere menos capacidad de cómputo, pero eventualmente también requiere mucho ancho de banda. ¿Por qué? Porque ChatGPT, por ahí uno dice, bueno, el prompt es texto, la salida también es un texto, eso no consume individualmente si lo analizamos mucho ancho de banda, pero ChatGPT tiene 180 millones de usuarios, con lo cual cuando uno empieza a extrapolar eso a los millones de usuarios concurrentes que puede tener una plataforma de inteligencia artificial, la inferencia empieza a tener una importancia relevante. Entonces, estos dos procesos son los que van a, sobre todo, modificar el tráfico sobre la red de Internet o sobre las redes en general. La red venía, o en el pasado, ha tenido muchos cambios, o sea, se han planteado, cada evolución tecnológica plantea desafíos, ¿no? O sea, si pensamos a la red o a Internet como la red por ahí más relevante, pasamos de una web 1.0, donde era todo centralizado en pocos servidores, alimentando al público que la consumía, pasamos a la web 2.0, donde empezó a ser un poco más interactivo y el consumidor empezó a subir videos, a subir redes sociales, ¿no? Todo lo que fue la movida de la web 2.0. Después aparecieron las CDNs, cuando el entretenimiento se mudó a Internet como medio predilecto para el consumo de entretenimiento. Entonces aparecieron las CDN para empezar a distribuir ese tráfico y que el tráfico geográficamente esté al alcance de la mano de los usuarios. Después aparecieron los servidores cloud, donde los workloads empezaron a subir a las clouds. Después vendrá el Edge y ahora la inteligencia artificial. Entonces, en cada uno de esa evolución de la red se han producido distintos desafíos. Y para una red preparada para la inteligencia artificial, los desafíos más importantes que nosotros vemos son, primero, la escalabilidad. Por todo esto que hablábamos de las dos etapas de entrenamiento e inferencia, ¿no? En el entrenamiento vamos a tener un headquarter conectado con uno o varios data centers donde estén los modelos para entrenarse. Y habrá que transmitir los datasets. Piensen que, por ejemplo, aplicaciones como Midjourney o como cualquiera de las que genere imágenes, se han entrenado con datasets, en el caso de Midjourney, un dataset que tenía 6.000 millones de imágenes, ¿no? O sea, para entrenar ese modelo para que después genere imágenes, primero hay que mostrarle imágenes tagueadas para que entienda qué son las imágenes y cuál es el texto asociado. Bueno, 6.000 millones de imágenes, digamos, es el tamaño común de un dataset de imágenes para entrenar. Y lo mismo pasará con datasets de texto, con datasets de video, etc. O sea, cada vez que queremos entrenar
uno de estos modelos, tenemos que transferir toda esa información adentro del data center. Pero adentro del data center también se mueve esa información, se mueve entre los racks, se mueve entre los servidores. Un rack de NVIDIA, el último rack de NVIDIA que salió este año, anunciado en el evento que hacen anualmente, un solo rack de NVIDIA tiene 5.000 links internos entre los servidores. 5.000 links internos, que suman, si uno empieza a contar la distancia de los cables que unen esos 5.000 links que está dentro de un solo rack, son 3 kilómetros de cable. Y el throughput que tienen internamente ese rack es de más de 1 terabit por segundo. Para ponerlo en contexto, Telegeography dice que en 2023 Internet tuvo 1.2 terabits por segundo de capacidad. Y acá en un solo rack tenés 1 terabit. O sea, es información que no sale de ese rack, pero es información que el modelo está usando y transfiriendo durante el entrenamiento. Y en el caso de la inferencia, una vez que el modelo está entrenado, hay que llevarlo al borde para mejorar la latencia, para mejorar, obviamente, la ocupación del data center central. Probablemente no podríamos hacer inferencias sobre un solo data center como se hace el entrenamiento, porque ese data center quedaría, 180 millones de personas yendo a ChatGPT, saturarían ese data center y saturarían los vínculos. Entonces, ¿qué se hace? Se distribuye en varios data centers. Tengamos en cuenta también que este contenido de inteligencia artificial no es cacheable. No se pueden usar CDNs tradicionales para cachear ese tipo de información, con lo cual tenemos que replicar la infraestructura de inferencia en múltiples data centers de borde para que puedan ser consumidos y que puedan alimentar al usuario final. Y para eso se usan redes como las de DWDM, como fibra oscura, como Ethernet, como las redes principales que se van a usar en la conexión, tanto a los data centers como entre data centers. Data Center Connect, o sea, conectar data centers entre sí. Omdia prevé que es una consultora, prevé que el tráfico generado por IA va a crecer hasta 2030 a una tasa de 120% anual. Para compararlo, pensemos que Internet en los últimos 4 años creció una tasa de 30% anual. Entonces, en temas de escalabilidad y de impacto en la red, va a ser muy importante el impacto de la inteligencia artificial. Tema de seguridad. El tema de seguridad también es clave. Hoy las aplicaciones son más complejas que hace varios años. Hoy muchas de las aplicaciones son microservicios distribuidos, corriendo, hablándose entre APIs. No es una capa monolítica de capa de presentación de datos, de base de datos. No, las aplicaciones hoy son más complejas. Y el hecho de que sean más complejas hace que puedan tener más vulnerabilidades y que puedan ser más atacables. Y hoy la seguridad también es mucho más relevante para las compañías. McKinsey dice que una compañía ante un ataque puede perder hasta el 20% de los ingresos anuales. Y no solamente por el costo, por ejemplo, de un ransomware, sino por pérdida de confianza de los usuarios, pérdida de clientes, sanciones regulatorias, etc. Para mostrarles un ejemplo, por ejemplo, este es un caso público hace poco. United Health, una compañía de salud en Estados Unidos, tuvo un ataque ahora en febrero. Tuvo que pagar $22 millones en un ataque de ransomware, pero ese costo de $22 millones queda chico comparado con lo que ellos en sus reportes a la bolsa hablan de un impacto de $2.300 millones en el negocio, de los cuales ya 876 los informaron y los absorbieron en el primer quarter. O sea, cuando hicieron el informe del primer Q, ya absorbieron 876 de los 2.300 que esperan que durante todo el año les impacte. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué hay tantos ataques? Bueno, una de las posibles explicaciones es la cantidad de vulnerabilidades que se van encontrando. Este es digamos, la evolución de las vulnerabilidades en el tiempo, desde el 2017 al 2023. Ya el 2023 fue como 15% mayor que 2022 y en lo que va de 2024 tenemos 24% más de las vulnerabilidades hasta la fecha en 2023. Entonces, por la complejidad de las aplicaciones hay más vulnerabilidades, también hay más zero-day vulnerabilities, o sea, las vulnerabilidades de zero-day, que son las que encuentran los hackers primero, antes que los generadores de aplicaciones, también van en aumento. Y estas vulnerabilidades lo que generan es, bueno,
es que las compañías sean digamos, víctimas de más ataques. ¿Ustedes saben cuánto ganaron los hackers en 2023 con los ataques de ransomware? $1.000 millones. $1.000 millones fue lo que recaudaron, y esto es a través de traqueo de ciertas direcciones de criptomonedas que se conocen, porque son a las que uno le tiene que pagar cuando hay ataques de ransomware. Bueno, $1.000 millones fue el costo total de la seguridad. Entonces, la seguridad va a ser un desafío importante en términos de la inteligencia artificial. Y el tercer desafío importante que quería mencionar es la latencia, ¿no? La latencia, que muchas veces uno no la termina de materializar. Y me pareció muy buena esta foto. Esta foto es también de los Juegos Olímpicos, la final de 100 metros. Y esta foto tiene un montón de cosas que fueron únicas para estos Juegos Olímpicos. Primero, que todos los corredores quebraron, digamos, la marca de los 10 segundos. Todos llegaron antes de los 10 segundos. Es la carrera más rápida de la historia de los Juegos Olímpicos, si uno, digamos, suma las velocidades de todos los corredores. La diferencia entre el primero y el octavo fue solamente de 120 milisegundos. Fíjense que en esta foto están todos. O sea, a todos los vemos casi que están por cruzar y cualquiera podría haber ganado. La diferencia entre el primero y el segundo fue tan solo de 5 milisegundos. Entonces, fíjense cómo 5 milisegundos te hace la diferencia entre una medalla de oro y una medalla de plata. Y esto a nivel de inteligencia artificial o a nivel de aplicaciones también es relevante. O sea, no todos los casos de uso, pero muchos casos de uso son tan sensibles a la latencia como este que vimos de la carrera. O sea, muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial van a tener este tipo de sensibilidad, donde 5 milisegundos pueden hacer que la decisión de un auto que se maneja solo o de una máquina en una fábrica haga la diferencia entre una tarea bien hecha y una tarea mal hecha, por no ser muy negativo. Entonces, la latencia requiere del edge. Para bajar la latencia necesitamos distribuir cargas en el edge, necesitamos también tener peering o tener interconexión con diferentes redes. O sea, va a ser importante que el borde, la interconexión del borde, esté bien realizada, para que no solamente el hardware que está generando inferencia, por ejemplo, esté en el borde y esté cercano al usuario, sino que el usuario sea alcanzado por cualquiera de las redes que lo conectan. Y ahora la inversa, ¿no? Digamos, cómo la inteligencia artificial mejora la red, porque hasta ahora hablamos de cómo la red puede mejorar la inteligencia artificial o lo importante que es la red para la inteligencia artificial, pero también sucede lo contrario. O sea, la inteligencia artificial también va a ser importante para la red. Y por muchos casos de uso, soporte técnico y atención, el uso de chatbots para resumir los casos, el uso de chatbots para buscar en una base de conocimiento, o de chatbot o de inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial para buscar en una base de conocimiento y resolver un problema de red. El uso de inteligencia artificial para predecir el comportamiento de la red, que hoy es muy complejo. O sea, una red de Internet tiene múltiples conexiones, peerings, clientes, pagos, rutas, topología compleja. ¿Dónde vas a tener una saturación? ¿Dónde va a aumentar el tráfico? ¿Dónde un evento que suceda en la red te va a afectar? Bueno, todo eso se puede hacer a través de modelos de inteligencia artificial que ayuden al operador o a la compañía a generar información y generar inteligencia acerca de cómo esa red va evolucionando. También operación de campo, cuando hablábamos esto de, por ejemplo, de las gafas de realidad aumentada de Apple. Bueno, eso también hoy está en la industria, donde uno puede tener realidad aumentada con gafas y donde podés tener un motor de inteligencia artificial que te ayude a interpretar la realidad que uno está viendo. O sea, ves un equipo y te puede decir ese equipo tiene tal falla porque tiene tal luz prendida o tiene, digamos, tal indicador. Se puede también detectar problemas en la fibra a través de gafas de realidad aumentada. O sea, también va a ayudar a la tarea de campo. Y por último, en la capacitación. O sea, la inteligencia artificial tiene un gran uso en todo lo que tenga que ver con capacitación, con generar planes a medida, en estar disponible para responder preguntas
y para transmitir esa información. Entonces, la inteligencia artificial va a ser súper importante en la analítica para una red, en la automatización de esa red, en tomar acciones mucho más rápido que lo hubiera hecho un humano y en adoptar esa realidad aumentada o potenciar la realidad aumentada para que, por ejemplo, una operación de campo pueda detectar una falla en menor tiempo. Entonces, como mensaje final, yo creo que la red va a ser importante para el crecimiento de la inteligencia artificial, o sea, para que la inteligencia artificial realmente se expanda y llegue a donde todos queremos que llegue. La red va a tener que ser más escalable, la red va a tener que ser más segura y la red va a tener que bajar la latencia. Esos son 3 desafíos y 3 cosas que creo que son claves para el desarrollo de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la red. Y la inteligencia artificial, ya lo sabemos, va a generar una ola de innovación y una ola de cambios en todas las industrias. Así que el mensaje es, comencemos ahora porque la inteligencia artificial ya llegó. Muchas gracias. Ale, gracias. Una última pregunta. Le pregunté a Gabriel sobre el tema de las inversiones. Más que nada del famoso pensar, decir y hacer. Sí. Y más allá de todo lo que nos comentaste y los avances, ¿qué se está invirtiendo desde Sirion para todo esto? Bueno, dentro de la inversión anual que nosotros tenemos, que ahí Gabriel creo que había mencionado, más de 300 millones de dólares, gran parte de esa inversión, además de los nuevos data centers como el que estamos haciendo aquí, tenemos inversión en redes metro, inversión en redes long haul, cross borders e inversión en red submarina. Dentro de muy poco vamos a estar anunciando un nuevo cable submarino en el lado del Atlántico para incrementar esa capacidad total, para poder, digamos, solventar y ayudar a que toda esta ola de información que está pronta a aumentar, la podamos transmitir. Así que en temas de conectividad estamos conectando. Nosotros como compañía, digamos, además de tener una estrategia de ser un data center neutro, también somos una red neutra. Y hoy conectamos 160 data centers en toda Latinoamérica, de todos los competidores, de todas las empresas que tengan data centers, y esa red la hacemos crecer año a año y invertimos mucho también en esa red de data centers. Así que tanto en conectividad de data centers como en conectividad submarina, metro y long haul, estamos haciendo inversiones. Excelente, Ale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.